Nota editorial: correspondencias pedagógicas en clave polifónica. A quienes integramos la Cátedra de Pedagogía 2 nos complace enormemente presentar un nuevo número de Pedagogizándonos. Esta edición reviste un carácter especial. Celebramos los 5 años de este emprendimiento académico que siempre tuvo la impronta de constituirse en un espacio de producción colectiva donde los estudiantes fueran sus principales protagonistas. Así, la celebración nos mueve a dedicar esta edición a 3 pedagogos que por diferentes razones tienen mucho que ver con nuestra manera de pensar, sentir y hacer pedagogía en las aulas universitarias, como también rendir homenaje a los 100 años del natalicio de Paulo Freire. La obra y el obrar de este pedagogo maestro viene siendo una temática de análisis y problematización de nuestra propuesta pedagógica. Como el propio Freire propone, el potencial de su praxis pedagógica en nuestro presente radica en la noción de reinventar a Paulo Freire, no en trasplantarlo. Este número, además, reaparece en un contexto particular y después de haber sufrido una discontinuidad en el año 2020. La pedagogía no es ajena a su tiempo. De este modo, las alteraciones producidas en un mundo atravesado por la pandemia nos impulsaron a convidarles una edición diferente. La escritura habitual es alterada por la oralidad. Les proponemos entonces una revista sonora que les posibilite abrirse a la experiencia de la escucha, una experiencia que requiere una actitud de receptividad para dejar resonar las palabras de lesotres en nosotros. Al decir del escritor Hugo Mujica para la poesía, invitamos a escuchar la composición de voces que conforman esta edición, como se escucha una sonata o como se mira el mar, sin para qué, no buscando que nos informe, sino esperando que nos transforme. El contenido sonoro que compartimos entrama en 2 episodios una serie de fragmentos que formaron parte del intercambio epistolar entre los estudiantes del curso 2021 sostenido a lo largo de la cursada. Correspondencias Abiertas constituyó el experimento de escritura que puso a los estudiantes en la aventura de pensar y conversar juntos temas, preguntas, problemas pedagógicos, colocándose en protagonistas, creadores y productores de saberes. Es nuestro deseo que disfruten de esas escrituras entretejidas ahora en una polifonía. Hasta el próximo encuentro. Esta edición de Pedagogizándonos va dedicada a nuestra querida maestra Julia Silver, a 10 años de su ausencia, pero siempre presente en nuestros corazones. Gracias por habernos ayudado a encontrar en la pedagogía una identidad. A nuestro compañero Estanislao Antelo por haber sido miembro fundador de Pedagogizándonos y por sumarse a esta aventura. A nuestra querida Estela Quintar por su amorosidad y por desafiarnos a pensar y a pensarnos sin límites. A nuestros compas queridos del camino y a los estudiantes de Pedagogía 2 que siempre nos invitan a reinventarnos. Antes de enseñar algo a alguien, es necesario al menos conocerlo, decía Michel Serres en Pulgarcita. Esto nos invita a pensarnos y pensar el quehacer docente. ¿Quiénes somos? ¿Sobre qué leemos? ¿Sobre qué escribimos? ¿Qué nos duele? ¿Qué nos alegra? ¿Qué enseñamos? ¿Y qué aprendemos? Mirarnos de cerca permite escuchar y retornar sobre lo que nos preocupa y ocupa. No es un ejercicio que se haga en soledad. Por eso leer y escribir con otros ayuda. Ordena el pensamiento y organiza las ideas. Las lecturas y escrituras de maestras y maestros latinoamericanos también aportan claves pedagógicas para mirar el presente y para mirar nuestro sur. En este episodio les proponemos navegar sobre algunas de estas conversaciones. Dice Lola: hola Noemí, ¿cómo va? Espero que andes muy bien. Yo por mi parte bien. Acá, tratando de poner en palabras todo el enjambre de sensaciones que me generó
leer a Carlos Leckenford, porque así como vos decís, me invitó a pensar muchas cosas que nunca había reflexionado. Y coincido muchísimo. Andamos tan deprisa, viviendo momentos tan inmediatos, exigiendo información veloz, que no nos paramos a escuchar lo que nos dicen lesotres, hasta lo que nosotros mismos queremos decirnos o decir a otros. Pensando en que nos volvemos cada vez más individualistas. No pensar ni escuchar un nosotros, algo tan propio del capitalismo como decís. Y qué increíble cómo nos lleva a pensar que no es tan importante la escucha como sí el hacer y el producir. En relación a esto te quiero compartir esta frase del texto que espero que puedas retomar para vos y para que la compartas. El escuchar puede ser la transformación de nuestra vida en medio de un contexto de sordos. Carlos Leckenford. Debo decirte que me gustó tanto y que aprendiendo tan simple frase, en cuanto uno entra a desentramarla, se da cuenta de la potencia. Y así, esta simple frase me dejó tranquila, como si la escucha fuera la solución a muchos de nuestros problemas. Tan simple, pero a la vez tan compleja, porque no nos habituamos a ella. También estuve pensando en nuestras correspondencias y cómo nos posicionamos cada una, o quizás es una burda apreciación mía, pero quería compartírtela. Siento muy rica la actividad, porque noto que cada una ve cosas distintas de los autores. Y esto lo hace muy interesante. Yo siento que cuando leo busco la generalidad que me ayude a perfeccionar de alguna forma mi ser, para así poder ayudar a otros. Digamos, busco qué herramientas me brinda el autor, qué puedo sumar o tomar que me ayude a cumplir mejor mi quehacer docente o también en la vida en relación con otros. En cambio, te he sentido a vos prestándole atención a los casos particulares, a la diversidad de situaciones y en entender qué viven esas personas diferentes a una. Creo que hoy aprendo algo tuyo también y con el tiempo ya voy a hacerlo parte mía. Nada más, quería compartirte esa breve reflexión que sentí que era el momento de hacerla. Gracias por compartir conmigo tu forma de leer y escuchar. Pensando un poco en su recorrido por el campo educativo, tanto en su país como fuera de él, puedo decir que Gabriela se basa en una pedagogía de la ternura y se puede sintetizar en el vínculo cercano y amoroso que cree que deben tener los maestres con sus alumnos, un vínculo donde la confianza sea el motor y el amor enseñe más que la propia teoría. También podríamos sumarle la idea de escuela-hogar, donde plantea la necesidad de crear y transitar a la escuela en el sentido que se crea y transita una casa, incluyendo sentidos y conceptos cotidianos del hogar a la escuela, y así viceversa. Para finalizar, me parece sumamente interesante sumar una cita de ella en Educación Popular. Creo que en ella se sintetiza un poco su transitar. Una ordenanza de instrucción primaria obligatoria, ensayada por algunos municipios, consigue llevar a las escuelas públicas a todas las niñas del pueblo. Se está labrando con esto como un bloque de oro, el futuro de Chile, un hermoso futuro. Se está asegurando la cultura de las masas de mañana, pero la inmensa cantidad de mujeres que no recibieron los beneficios de la obligación escolar quedan al margen de esta nueva era.
El Estado, al no abrir para ellas clases nocturnas, las declara tácitamente condenadas a no incorporarse jamás en las actividades humanas más nobles. Es una fatalidad monstruosa. En cambio, las escuelas nocturnas de hombres están desparramadas a lo largo de todo el país. Esta vez, como siempre, se cae en el absurdo de levantar el nivel de un solo sexo. Reformas parciales de tal índole no pueden conseguir la renovación de todo un ambiente, no muda el alma del país. Quiero agregar unas palabras sobre un prejuicio muy esparcido acerca de la instrucción de la mujer pobre. Hay una creencia de que la cultura, siquiera mediana, no hace otra cosa que crearle pretensiones y hacerle una especie de mico por la imitación grotesca de las clases altas. Pero, ¿acaso no existe en la clase media esta misma imitación infantil respecto a la aristocracia? ¿Y no existe aún entre los diversos grupos de la misma aristocracia entre sí? Gabriela Mistral, 1918. Volví una vez más al texto de Gabriela Mistral para intentar rastrear qué era aquello que la movía a actuar de la manera que lo hacía en educación. Lo que mueve a Mistral es un posicionamiento político, intencional, como recuperábamos con Freire. Un posicionamiento que va contra la burocratización y estandarización de la educación. Creo que Mistral, desde esa perspectiva, apunta más a pensar la escuela y la educación como modos artesanales de tramitación y producción de subjetividad. Pensaba en cómo Mistral describe la escuela y quería compartirlo con vos. La escuela es el reino de la belleza. Este es el reino de la poesía insigne. Hasta el que no cree cantar, aquí está cantando sin saberlo. Vos me preguntabas qué era educar para Mistral y qué era enseñar. Me llamó mucho la atención una descripción que ella hace de la escuela, una especie de diagnóstico que quiere revertir. La vida de los escolares, dice Mistral, suele correr en la monotonía sin apelativos de una sala de clase en la cual resuena la voz de 10 o más profesores ilustres, que son incluso amados por sus discípulos. Pero ¿existe alguien que pueda gozar de una descripción larga y sin que su alegría de aprender se relaje y su pensamiento se escape huyendo al tedio? Quizás es una manera de leer y comprender sobre qué quiere ella trabajar desde un posicionamiento crítico, aún sin poder teorizarlo con esos conceptos en su época. Pero pienso en dos hechos concretos que me permiten leerla desde ahí. Por un lado, se centra en aquello que la educación debe promover en los niños, hacerlos pensar. Ella describe una característica principal de este pensar, y es la creatividad. Por otro lado, rescata la libertad que deben tener los docentes para esa interacción con los estudiantes. La educadora chilena nunca olvidó sus raíces. Ella está pensando, escribiendo desde el sur, incluso cuando se radica en México. Estando en Francia, don Simón se encuentra con su viejo alumno Simón Bolívar, con quien comparte por aquellas tierras 3 años. En Milán asisten a la coronación de Napoleón como rey de Italia y en Roma se despiden para recién reencontrarse en América. Allí, después de haber presenciado la vergonzosa subordinación del general republicano Napoleón ante la realeza, se juran no descansar hasta liberar la patria del poder español. En ese acto vieron cómo el pueblo italiano demostró muchas virtudes, pero, abro cita, ninguna que tenga que ver con la emancipación del espíritu, esto es, una vida bella, libre y justa para los seres humanos. Cierro cita de Coan 2016, página 59. Simón Rodríguez, empapado de este contexto y ya habiendo entablado conversación al respecto con Bolívar, entiende la necesidad de proclamar república en nuestro territorio, de impartir una educación emancipadora, pero lo entiende sosteniendo que debe de hacerse de manera original. ¿Qué quiere decir con esto, no? Bueno, él, si hay algo que subraya, es la importancia de inventar y pensar. Por un lado,
Para América no habrá mejor decisión de acción que la que se piense para la realidad pura y exclusivamente americana. Por otro lado, ¿por qué habríamos de copiar los modos de hacer de aquellos otros estados cuando sus modos no han de ser admirables? Recupero y comparto este fragmento de una de mis correspondencias porque si hay algo que me impactó y que me quedará grabado fue el juramento que se hacen Bolívar y Rodríguez. Se juraron no descansar hasta liberar la patria del poder español. La mística que acompaña este juramento es impresionante. Creo que este relato despierta este ímpetu de accionar que todavía hoy se nos pide ser continuado. Aún hoy queda pendiente una descolonización cultural. En todos mis años de escolarización se me presentaron contenidos que partían de una perspectiva totalmente eurocéntrica. Esos contenidos que me fueron enseñados y que seguimos enseñando, muy lejos están de responder a nuestra propia historia, a la historia del territorio en el que vivimos. Con un ejemplo claro, estamos hablando de una historia con una periodización que se da cuenta de una edad antigua, una edad media, una edad moderna y una edad contemporánea, en la cual nosotros, población americana, solo aparecemos a partir de su edad moderna. América hasta entonces queda por fuera de la historia universal. ¿Cómo puede ser? ¿Acaso antes no existíamos? ¿Cómo puede ser que enseñemos una historia la cual no encarnamos? Esto es terrible en tanto todo contenido que se construye y se enseña a partir del concebir esa historia universal, estrictamente europea, da lugar a una interpretación del mundo totalmente colonizada, que no hace más que reafirmar aquella dominación que ejercen sobre nosotros. La importancia de volver sobre nuestra experiencia y volver no tiene que ligarse únicamente al habla. Pero eso que decías vos sobre que no te gusta hablar sobre vos misma porque te sentís un poco egoísta, y pucha, hay que hacer esa práctica de vez en cuando, es sano. Quizás volver sobre vos no significa hablarlo verbalmente, pero sí volver sobre nuestros pasos es un poco lo que venimos haciendo en esta materia, ¿no? Y pensaba en lo que nos habían propuesto en Pedagogía 1. ¿A vos te lo hicieron? Era hacer una línea de tiempo de tu trayectoria educativa y poner los momentos significantes. Yo me acuerdo que me hice la revoluda con ese ejercicio, quizás por esto, no poner en valor y no querer repensar lo caminado hasta acá. Claro, puede involucrar tristezas y alegrías, pero creo que ahora se torna un poco inevitable. Es importante y necesario volver sobre nuestros pasos a fines de preguntarnos a nosotros mismos para poder invitar a otros a las preguntas. Alta secuencia, nada sencillo, pero creo que es un poco el desafío de época que nos toca y nos demanda. Ante tanta desesperación e incertidumbre, creo que tener un diálogo con una misma es sumamente importante, más en el día de mañana, para cuando nuestras subjetividades se vean inmersas y atravesadas en las múltiples dinámicas escolares. De esta manera retomo tus preguntas. ¿Qué es una educación para todos? La educación permite la liberación, construye herramientas junto al oprimido para que luche y alcance su libertad. Ahora bien, ser libre muchas veces genera miedo. Se descubre que al no ser libres no llegan a ser auténticamente. Quieren ser, pero temen ser. Son ellos los oprimidos y a la vez son los otros los opresores. Son ellos en relación con alguien más. Y es ahí donde se presenta la dualidad entre decir la palabra o callar, entre tener voz y no tener voz. Para los opresores, solo hay una persona humana y son ellos. Por lo tanto, los otros son objetos. Así, ese derecho a la educación, al que usted, Simón, refiere, es casi inexistente en esta realidad, pues solo hay un derecho y les pertenece a los opresores, el derecho a vivir en paz. Esta violencia es lo que llamo conciencia opresora, que genera una posesión directa, concreta y material del oprimido y del mundo. Transforma todo a su dominio. Todo se reduce a su poder de compra. En este sentido, la humanización les pertenece. Si los otros no tienen, es porque son incapaces y perezosos. Esta conciencia opresora inanima a todo y a todos. Genera una tendencia sádica donde el amor es hacia la muerte y no hacia la vida. Un amor a la posesión y no al ser. Un amor que no permite alentar una vida que valga la pena ser vivida.
Por lo tanto, la lucha que la educación habilita se justifica en una libertad para crear, para construir, para admirar y para aventurarse, para ser un individuo activo y responsable. Los oprimidos se forman, entonces, en el amor a la muerte, y allí deben encontrar el camino del amor a la vida. Es como usted dice, debemos ver la educación más allá de la escuela, como una educación que le permita a la persona convertirse en ciudadano y salir a construir una república revolucionaria. Por último, y siguiendo esta misma línea, debemos entender que la educación se da en el diálogo, y que ese diálogo existe gracias a varios factores: amor a los oprimidos, humildad, confianza en el otro, esperanza en la lucha y un pensar crítico que transforma. Jueves 10 de junio. Leyendo tu carta, entiendo que leer a Gabriela Mistral es leerla e interpretarla en los diferentes momentos de su historia, pero también es reconocerte en tu contexto. No es un trabajo simple, pero creo que entender desde donde habla cada autor nos sirve también para entendernos. Paulo Freire nos dice que somos seres inacabados, en y con una realidad que, siendo histórica, es también tan inacabada como nosotros. Considero que la situación actual de pandemia ilustra esta concepción dinámica de la realidad en constante transformación, y creo que invita a pensar una pedagogía alternativa, como Freire lo hizo en su momento. En este sentido, destaco como idea pedagógica del autor lograr la reflexión sobre el propio mundo, porque la reflexión crítica, el diálogo y la comunicación conducen a la práctica. Freire nos diría que los alumnos, junto con los docentes, son sujetos cognoscentes, capaces de desarrollar el poder de captación y de comprensión del mundo y de sus relaciones con él, para entender que la realidad no es estática, sino que todos somos sujetos con capacidad de transformarla. Para ir finalizando, pienso que nuestras correspondencias han sido abordadas a partir de distintas claves, entendiendo estas claves como puerta que nos permitieron, por un lado, conocer y profundizar a dos grandes maestros del sur y por otro, entablar nuestro propio diálogo como alumnas en formación de una universidad pública. El diálogo es el encuentro esperanzador, nos dice Freire, de las personas que, mediatizadas por el mundo, lo pronuncian, lo transforman y transformándolo, lo humanizan. Espero que tu acercamiento a Gabriela Mistral aporte a enriquecer tu mirada crítica y tu formación. Por mi parte, me llevo la calidez humana que Paulo Freire supo transmitir en una de sus más importantes obras. Me llevo un libro marcado con lápiz, una libreta con anotaciones y miles de resonancias en mi cabeza que me permiten hacer una nueva lectura del mundo. Me pregunto, ¿qué tanto fracasó Simón Rodríguez al no poder concretar la revolución que empezó y al proponer ideas que iban en contra de las hegemónicas? Si es el día de hoy que seguimos buscando formar a esas personas nuevas. Y me da un poco de alivio y esperanza el pensar que este maestro fue una persona cuya vocación consistió en ensayar y errar, queriendo siempre inventar a pesar del fracaso. Si ese supuesto fracaso de Rodríguez nos sigue movilizando y enseñando tanto hasta nuestros días, es porque tenemos que no solo desnaturalizar hasta la idea que construimos de fracaso, sino también animarnos a mover estructuras, a inventar, ensayar y errar, para cambiar aquello que consideramos injusto hace tanto tiempo. Por eso pienso en voz alta. ¿Qué es lo que buscamos cambiar en la actualidad en diálogo con lo que buscó concretar Simón Rodríguez? Gabriela Mistral fue muy juzgada por no tener el título de maestra, o como ella lo llamaba, por no poseer la consabida papeleta. Tuvo varias complicaciones para poder obtenerla, muchas veces por sus propias compañeras y autoridades de la institución en la cual trabajaba. Considero que una de las cosas que contribuyeron a la pasión que tenía Gabriela fue justamente eso,
Al no tener ese cartel o etiqueta, nunca se quedó en una posición cómoda. Enfrentó nuevos desafíos, salió a la búsqueda de nuevos y mejores horizontes y se mantuvo en un proceso de formación permanente. Benditos aquellos que enseñan con pasión, con o sin título. He aquí el tesoro y secreto de la trascendencia. He aquí nuestro espíritu. Qué lindo regalo el de seguir en otros aun cuando ya no estemos. Y así piensa Gabriela. Ella sabía que quedaba y quedamos como una saeta de oro atravesada en el alma siquiera de una alumna. En la vida de ella mi clase se volverá a oír, yo lo sé. Ni el mármol es más duradero que este soplo de aliento si es puro e intenso. Qué emocionante es pensarlo así. Ahora, inaugurando la diferencia entre religiosidad y espiritualidad, ella misma advierte que hasta el profesor universitario suele tocarse de codos con el cura de la aldea en esto de la aseveración cerrada. Pero qué gran crítica y qué actual también. La criticidad tiene que ver con lo que veíamos en el menú pedagógico, el desnaturalizar, problematizar y resignificar. Y acá vemos cómo Mistral visibiliza a aquellos docentes que siguen tomando conocimientos como bajados desde el cielo, absolutos, acabados, perfectos. ¿No es acaso esto un pensamiento religioso? Para mí, el ser crítico implica ir contra todo dogma, y cuando digo todo, son todos. Bien fiel a mi pasión por la epistemología y a mi enamoramiento por Feyerabend, él ya lo advirtió al decir que la ciencia puede ser tan opresiva como la religión, ya que no hay nada inherente a la ciencia o en cualquier otra ideología que la haga esencialmente liberadora. Las ideologías pueden deteriorarse y llegar a ser religiones estúpidas. Esa es la diferencia. Lo religioso está sujeto al dogma, lo espiritual deambula libre por el viento entre las montañas de la reflexión. Por último, Mistral menciona que en algunas enseñanzas no todos los maestros levantan, al lado de la ciencia, un pabellón blanco de espiritualidad. Dan la ciencia y creen haber cumplido. No han cumplido y dejan en esa juventud una sed que busca otras fuentes. Muchas veces pienso que la ciencia pura y dura no llega a saciar las ansias de ese querer algo más. No logra ir a lo más profundo de nuestros deseos, sueños y motivos, a esos porqués de las huellas que dejamos o a esos para qué caminamos. Mistral nos habla de belleza, espíritu, alma, poesía, amorosidad, simpatía, ternura, sensibilidad. En definitiva, de conocer nuestro lado espiritual, artístico y filosófico. Es acá mismo cuando comenzamos el camino hacia el descubrimiento y conocimiento de una pedagogía estética. Simón nos diría algo como desarmarnos para volvernos a armar, desde una sensibilidad para pensar y vivir abiertos a revolucionar una realidad pedagógica y las formas en las cuales se habitan esas realidades, en tanto construcción de vínculos pedagógicos y sociales. Revolucionar esas realidades que están marcadas por la exclusión y sometimiento, por afirmar que es una posibilidad y que los cuerpos naturalmente son errantes. Revolucionar no con guerras y extrema violencia, sino en el encuentro con otros cuerpos, con otras vidas, con la palabra, entre viajes. Quizá Simón también ahora nos invita a hacer escuela desde una postura errante, donde se rompan algunas formas, pero a sabiendas de que siempre es necesario inventar y comenzar de nuevo. De esta manera, otra palabra que me resuena constantemente con el acto de educar es movimiento, y es que la propuesta pedagógica de Simón consiste en entrar a cada escuela como si fuera la primera vez. Y siento que tiene que ver mucho con vivir en el presente, y pienso a la vez cuánto esto se asemeja a la escuela de hoy, ¿no? Respecto a tu pregunta, Manu, ¿cómo hacer para que entre el otro en el acto educativo? Quizás tenga que ver con dejar ser, y en esa trama que se teje con otros vamos dando lugar a que se entrelacen distintos mundos. De modo que considero muy importante las preguntas que mencionas y sumaría desde dónde nos vinculamos, desde qué parte de nuestro ser es que me comparto para construir ese diálogo. ¿Nos vinculamos desde ser adultos donde queremos que salga todo perfecto o desde habitar el proceso y dar lugar a que algo más suceda? Valoro muchísimo esto que dices de habitar y vincularnos desde mirarnos unos con otros y pienso en una escuela donde haya tiempo de juego, de infancia, de experiencia territorial. Como menciona Edward Said en el video de Luis Pesetti, todo el mundo habla distintos idiomas y pienso en que hacer escuela tenga que ver con que cada ser hable su propia lengua. En clave de Rodríguez sería ser plurinacional, ya que, como dice Luis Pesetti, se ve y sabe que en Latinoamérica casi siempre no se es ciudadano de la tierra en que naciste,
Sin embargo, podemos pensar con Luis Pesetti y preguntarnos, ¿de quién es la tierra que piso? ¿De quién habla la lengua que aprendo? ¿De quién es mi cuerpo, mi nariz, mi boca y el aire que devuelvo? Y pienso al respecto que somos en la recuperación de nuestra historia, esa que nombras vos de nuestros antepasados. Viaje al pasado que nos permitirá ser escuela y por fin ser en América. Nombrando las huellas de nuestro pasado, nos hará que hoy nuestros estudiantes dejen una huella y realmente sean un poquitito más. Quizás esta forma de hacer escuela ya haya lugar para el ser. La escuela nos enseña a equivocarnos. ¿Acaso la escuela nos ha enseñado que equivocarnos no tiene nada de malo? ¿Nos permite la escuela cometer errores? Yo diría que no. No solo por mi etapa como estudiante, sino también por lo que llevo como docente. A veces enseñando matemática hago una pregunta como 7 por 6 y Luciano, es increíble el silencio que puede generarse. Es un silencio, diría yo, hasta de miedo por decir una respuesta incorrecta. A todo esto siempre suelo decir, para cortar el silencio, equivócate. Dale, di cualquier cosa, lo que tú creas que sea. Si hay un momento para equivocarse es este, no en el examen. Aquí equivócate todo lo que quieras. Y es que es eso, Luciano. ¿Cuántas veces no nos pasa que al decir la respuesta incorrecta nos damos cuenta de cuál era la correcta? Para concluir, amé a Leera Rodríguez, en palabras de Coan, sí, pero aún así, me hizo repensar mucho en mi propia enseñanza, reconocer también el aspecto que compartía con el docente venezolano, reflexionar sobre la educación en Latinoamérica en general. Creo que Rodríguez ha sido infravalorado por nuestra región. Puede aprenderse tanto, tantísimo sobre la enseñanza y la educación popular leyéndolo. Me gustaría mucho que en Venezuela los demás países de Latinoamérica pudieran recuperar con mayor ímpetu. Así como Rodríguez entiende su proyecto de enseñanza popular para América como o inventamos o erramos, es decir, como algo, diría yo, debido a muerte, me atreveré yo también a formular mi propia declaración en relación al docente. Hay que creer en la causa que defendemos, no hay de otra. No será tan tajante y simbólica como la de Rodríguez, pero sí quiero creer que igual de valiosa. Mencionando la dialogicidad, tenemos que entender que los sujetos se hacen en la palabra, en la acción y en la reflexión. De ahí viene la necesidad de reconquistar el derecho a decir la palabra por parte de los oprimidos que se encuentran prohibidos de este derecho. Esto de poder poner en palabras propias, decir en voz alta lo que les sucede, pronunciar el mundo para transformarlo. Para Freire, la palabra comprende acción y reflexión, y estas en una relación dialéctica constituyen la praxis del proceso transformador. En ese sentido, la palabra verdadera va a ser transformar el mundo. Si diciendo la palabra con la que al pronunciar el mundo lo transforman, el diálogo se impone como el camino mediante el cual los hombres ganan significación en cuanto tales. Esta cita me parece pertinente para entender de manera clara el lugar que ocupa el diálogo en su pedagogía. Propone pensar la pronunciación como un acto creador. Así, partiendo del diálogo entre educador y educando, podemos construir una pronunciación del mundo. Es en ese carácter creador y recreador de la pronunciación que Freire menciona otra característica necesaria en su pedagogía, y es el amor. Relacionado con lo que te venía contando, él comenta que sin amor al mundo y a los hombres, el diálogo no se va a hacer presente. En ese marco, entiende el amor como fundamento del diálogo. El amor nos compromete con el otro. Donde quiera existe un hombre oprimido, el acto de amor radica en comprometerse con su causa, la causa de su liberación. Este compromiso, por su carácter amoroso, es dialógico. En la misma línea, menciona la confianza y la esperanza. El diálogo tiene que permitir que surja cierta confianza entre los sujetos involucrados en pronunciar el mundo. Si la confianza no se hace presente, sería una contradicción y un llamado de atención de que las condiciones necesarias para el diálogo fallaron. En relación a la última, la esperanza es necesaria en tanto nos mueve en una búsqueda permanente por la liberación. Si bien puede verse difícil lograr este cometido, nunca hay que perder la esperanza. Esta, en el diálogo, implica esperar por un cambio. Si uno no espera nada de ese diálogo, de esa pronunciación, entonces el diálogo realmente no está presente. Por esto mismo, es necesaria una visión esperanzada en la educación. Para los oprimidos, la dialogicidad es necesaria para que puedan comprender el mundo y las causas de su opresión, y definir el mismo en sus propios términos es el primer paso para humanizar, transformar y liberarse ellos y el mundo.